Hola a todos, damas y caballeros, es un honor presentarles hoy a una de las figuras más destacadas en el estudio del Antiguo Egipto. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Martín Valentín, egiptólogo, investigador y director del proyecto Visir Amenhotep UI, una de las misiones arqueológicas más importantes en Luxor. Doctor en Ciencias de las Religiones con especialidad en Religión Egipcia por la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Martín Valentín ha dedicado más de 30 años a la docencia en prestigiosas universidades e instituciones tanto en España como en Egipto y Latinoamérica. Es fundador del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y ha desempeñado un papel clave en la egiptología española. Ha dirigido excavaciones en Egipto durante décadas, participando en congresos y exposiciones de renombre. Su vasta producción académica incluye libros y artículos especializados que han contribuido significativamente al conocimiento sobre la civilización faraónica. Hoy nos va a hablar sobre el hipogeo TT353 en Senemut, en el Bahari, Luxor, Egipto. Tenemos el privilegio de escucharlo, compartir su experiencia y conocimientos en esta conferencia. Tras ello tendremos el honor de realizar un pequeño coloquio en el que os animamos a participar. Recibámosle con un fuerte aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos, veo caras amigas. Bienvenidos y muchas gracias por esta invitación. Quiero dar las gracias de nuevo a la Sociedad de Iniciativas Culturales del Colegio Mayor, de este Colegio Mayor, Jiménez de Cisneros, y en las personas de doña Isabel Perdiguero, la actual presidenta o coordinadora Isabel de León. Perdón, Isabel Perdiguero, la actual presidenta y coordinadora. Está bien. Bueno, vamos, como es un equipo que parece que funciona todo el mundo muy a la igualitaria, pues doy las gracias en nombre para todos a doña Isabela de León, a doña Carmen Lodos, a doña Isabel Perdiguero y a don David Terza. Gracias por la invitación. Esta realmente es el cumplimiento de una cita aplazada, porque la invitación ya se me formuló el año pasado, por estas fechas, pero como es habitual por estas fechas también, es el momento, días arriba, días abajo, en el que volvemos a Egipto, porque hay que seguir trabajando. Y hay que seguir preparando la campaña de cada año, que normalmente es de octubre a diciembre. Esto está sucediendo desde el año 2000 y de manera ininterrumpida. Precisamente hoy de lo que vengo a hablar es de nuestro primer proyecto que empezó en aquella época. Entonces, bueno, darles las gracias de nuevo, agradecer la hospitalidad por esta magnífica acogida en este extraordinario salón, que tantas conferencias y tantas ponencias habrá visto. Y esperar simplemente que sea satisfactoria y productiva para todos. Yo ahora me voy a sentar, con vuestro permiso, en la mesa, porque es la manera en la que yo normalmente trabajo para poder incidir y hacer observaciones sobre la presentación del PowerPoint. Bueno, vamos allá. ¿Esto lo apagamos? Sí. No sé. Y esto no tenemos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? ¿Así se me oye? Sí. Bueno, pues hoy, realmente cuando me plantearon elegir un tema para exponer, siempre puedes elegir muchos, entre las especialidades mías o entre los trabajos que hemos hecho, pero algo me dijo que era el momento de hablar del primero de nuestros proyectos en Egipto. Nosotros somos la fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Antes, simplemente Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, pero que con una trayectoria muy larga que ha sido asumida por la Fundación hace 3 años. Y bueno, estamos muy comprometidos con la preservación del patrimonio faraónico, con la implantación de la egiptología en España y, no por este orden, con la creación de una escuela de egiptología en España. ¿Por qué? Porque la egiptología es una ciencia histórica dependiente, se acopla un poquito esto, yo creo. Es una ciencia histórica que, como todos sabéis, se está dedicada al estudio y investigación del Egipto faraónico,
Sí, bueno, ya veremos que eso del Egipto faraónico, pero que es una ciencia que tiene antigüedad institucionalizada en Europa y en el resto del mundo, pues realmente desde la expedición francesa de Napoleón a finales del siglo XVIII, pero sobre todo con Champollion, cuando descubrió y comunicó a la Academia Francesa el sistema de desciframiento de los jeroglíficos. Entonces hay que decirse que esto sucede en el año 1824, si no me equivoco, o 22, y desde entonces acá España ha estado perfectamente ausente, por razones muy justificadas, se ha dicho, del mundo de la egiptología. Será a partir de los años 60 del siglo pasado cuando España se incorpora al mundo activo de la egiptología por la arqueología en Egipto, a través de la creación del Comité de Monumentos de Salvamento de Monumentos de Nubia, con motivo de la construcción de la presa de Asuán. Entonces, desde entonces acá, estamos hablando ahora mismo pues, de 65 años, aproximadamente, del año 60 hasta aquí, 25, 60 y tantos años. La egiptología ha crecido en España. Ahora mismo hay entre 13 y 14 misiones españolas en Egipto, únicas o compartidas con egipcios, y hay un gran interés en la sociedad, un enorme interés en la sociedad por la egiptología. Es decir, plantear un tema de Egipto implica bueno, que la gente lo considera interesante y se postula a favor de ello. Pero sin embargo, hemos fracasado estrepitosamente hasta ahora, y digo hemos porque yo he sido activo en este tema y no he conseguido lo que yo pretendía, la institucionalización a modo departamental de la egiptología en España, como sucede en otros países de Europa o de Estados Unidos o del mundo en general, ¿no? Es decir, que no ha habido manera de establecer un departamento de egiptología en España a las fechas en las que estamos. Sin embargo, de la cual sí que debo comunicar, que es un hecho, que en el año 2005 el entonces solamente Instituto de Estudios del Antiguo Egipto tuvo el privilegio y la fortuna de, por medio de un convenio con la Fundación General de la Universidad Complutense, crear la primera cátedra no departamental de egiptología en la Universidad Española. Ese proyecto funcionó durante 6 o 7 años y murió de éxito. No comentaré más. Simplemente, bueno, realmente desde el punto de vista académico podemos decir que eso es un hito, puesto que la cátedra se fundó, primero no departamental, con vocación de departamental en el futuro, pero no fue posible por razones endogámicas, que todos conocemos de las universidades y concretamente pues en esta a la cual pertenezco, por cierto. Bien, el hecho es que esto no ha impedido que sigamos trabajando, no solamente nosotros, sino otros muchos equipos que son de otras, algunos son profesores, son docentes, o en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o en la Universidad de Sevilla, o en la Universidad de Jaén, es decir, pero dentro de áreas que no son específicas de egiptología. Y estamos todos unidos en una misma intención, que es a ver si algún día podemos se puede crear ese departamento de egiptología para los interesados. Este no es el día, pero por el momento estamos en ello. Y hecha esta introducción, yo quería ahora mismo saber si algunos de ustedes han visitado Egipto. ¿Sí? ¿Usted ha visitado Egipto? ¿Usted ha visitado Egipto? ¿Alguien más? ¿Sí? Por supuesto. ¿Sí? ¿Michelle? Sí, parece que sí, que hay personas. Yo veo que entre los jóvenes todavía no tanto. Y la segunda cuestión es que yo a la hora de exponer hoy voy a decir cosas que a lo mejor a muchos no les suenan. Por tanto, en cualquier momento se me interrumpen y se pide la aclaración pertinente, porque es mejor que nos enteremos de lo que vamos a hablar. Aquí daré por sentado cosas porque la ponencia de hoy, que va sobre el proyecto que desempeñamos en Egipto a partir del año 2000, pues tiene especialidad, es decir, es un tema especial realmente, y bueno, yo considero que aquí estamos todos a nivel para poder entender lo que yo voy a explicar, y si no, se pregunta, que no pasa nada. Bueno, la tumba tebana 353, que como he explicado antes a Isabel, es una nomenclatura utilizada por las autoridades egipcias en un catálogo de tumbas en Luxor. Ahora veremos dónde estamos y tal. Pues quiere decir tumba tebana, Cebantón, número 353. Y cuando nosotros nos encomendamos este proyecto,
pues con esa voluntad concurrimos allí pensando que era una tumba. Luego el tiempo nos ha demostrado, como expondré ahora, que no se trataba de esa tumba, no es una tumba, es otra cosa. Y es lo que trato de explicar aquí ahora. Lo que tenemos en imagen es el circo rocoso de Deir el-Bahari. Para ubicarnos geográficamente, aunque luego sacaré un plano, estamos en el sur de Egipto, la ciudad de Luxor, que es una ciudad eminentemente turística, en la orilla occidental del Nilo. Ahí es donde está la necrópolis, donde está el Valle de los Reyes, donde están los templos funerarios de millones de años, y uno de ellos es este que tenemos en imagen, que es el templo de la reina Hatshepsut, de millones de años, de la reina Hatshepsut, en Deir el-Bahari. Bueno, pues en este marco tan maravilloso se nos encomendó la misión de investigar a este personaje que tenemos en la escena, que según dice su inscripción es el mayordomo de Amón Senenmut. No pone más que esto. Esto es un grafito que está a la entrada de su hipogeo y que es arquetípico porque se muestra en casi todos los libros y publicaciones al respecto. Fue un hombre muy importante. En el año 2000 se nos encarga, literalmente, por el Servicio de Antigüedades, que nos hagamos cargo de este monumento para, como explicaremos ahora, hacer en francés se dice clavage, pero es una limpieza nueva, una excavación de los exteriores y luego una investigación ad hoc que ha dado sus frutos, puesto que hace nada hemos publicado los textos jeroglíficos existentes en el monumento. Un poco tardío, pero se ha llegado. Vamos a ver el monumento y el personaje. La localización del monumento, que esto es vital. He dicho que estamos en Luxor, vemos aquí el mapa de Egipto con el mar Mediterráneo y sabemos que el río Nilo es el único prácticamente que he conocido. Yo no me conozco otro que corre de sur a norte, no de norte a sur. Por tanto, estamos en este lugar, la antigua Tebas, hoy Luxor, y viendo este diagrama que tenemos aquí, este cuadro que tenemos aquí, la tumba tebana 353 se encuentra en este lugar, que es el circo de el-Bahari. Vemos aquí una representación de Deir el-Bahari y vemos los templos que se encuentran. Es el templo de Tutmosis III, Mentuhotep Enlil y Hatshepsut, una reina faraón de la dinastía XVIII, que reinó hacia el 1460, lo veremos luego, 90 a.C., y que fue muy importante. Y esta línea roja que tenemos aquí es el hipogeo en el que nosotros trabajamos. Desde el año 2000, en campo desde el 2003 al 2008, pero antes preparando documentación y haciendo todas las presentaciones y todas las preparaciones que hay que hacer, pues desde el 2000 podemos decir que estuvimos envueltos en el proyecto. Pues bien, aquí vemos un poco la ubicación y el hipogeo estaría en esta quebrada que hay aquí abajo. Y vemos un poquito cómo estaba el panorama arqueológicamente hablando en los años 20. Esto es importante porque este hipogeo se descubre en el año 1927. Entonces, esta es una vista de la zona antes del inicio de las excavaciones del Metropolitan Museum de Nueva York, porque este área fue siempre privilegio de los americanos. Es decir, nosotros hemos tenido el privilegio de poder entrar en este lugar muchos años después, pero para poner, por lo menos así lo sentíamos nosotros, la egiptología española un poquito de largo, ¿no? Puesto que los antecedentes eran muy importantes. Aquí tenemos en la foto una casa que se llamaban Red House, de la compañía Thomas Cook, una acreditada compañía de turismo de finales del 19, principios del 20, y que todavía hoy sigue funcionando. La necrópolis llamada de Asasif y el Joja. En Asasif es donde estamos ahora trabajando con el nuevo proyecto. Y otro yacimiento importante que es Seyhat del-Gurna, al pie del cual el Seyhat del-Gurna es una colina que está llena de tumbas completamente. Entonces, la tumba tebana 353, el hipogeo, se supone que estaría enterrado en ese punto donde yo lo enseño ahora, que evidentemente en esta fecha, en esta época, todavía no se había descubierto. Bien, otra vista de la misma fecha, en esta foto también del Metropolitan, nos muestra el templo de Hatshepsut, que lo tenemos ahí a la derecha, a mi izquierda, y la tumba TT353 bajo esa masa de restos que vemos ahí. Fíjense en este farallón, porque debajo es donde estaba la tumba que descubre este señor, Herbert Winlock,
un arqueólogo y egiptólogo norteamericano que en febrero de 1927, y buscando en este lugar, en estos rincones que señala la foto, buscando bloques para reconstruir o rehacer el templo de Hatshepsut, de Deir el-Bahari, empieza a excavar en un lugar que llamaban la cantera, que es ese hoyo donde allí se encontraban bloques desde siempre, porque probablemente los egipcios en tiempo histórico habían depositado en ese gran hoyo restos y fragmentos y bloques del templo de Hatshepsut. Bien, él descubre este hipogeo y este hipogeo posee, desde luego, valores de extrema importancia, no solamente por el excelente estado de conservación que se preservó y que tiene, sino por ser testimonio de uno de los momentos más importantes de la historia de Egipto durante el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo es un periodo que abarca desde el 1550 o 1450 a.C. al 1050 o 1000 a.C. Estamos hablando de un periodo de 1300, casi 1400 años. Y es uno de los periodos más esplendentes de la historia del Egipto faraónico. Bien, aquí tenemos otra vez en el plano del templo de Hatshepsut, que es esto que tenemos aquí con las terrazas, la vía procesional, las terrazas y la parte alta del templo. Esto que está en el círculo es el hipogeo, que como vemos, y ya lo vamos a ver más despacio, empieza o se inicia fuera del témenos del templo, pero concluye debajo de la primera terraza del templo, y veremos por qué. Tiene un techo astronómico que es el primer techo, el más antiguo de la humanidad. Es un techo astronómico magnífico, con una funcionalidad maravillosa, primero porque muestra los 12 meses del año, muestra las estrellas circumpolares, muestra los 5 de los 7 planetas que conocemos actualmente, en fin, una serie de datos astronómicos muy relevantes, y que hasta que nosotros hicimos nuestras investigaciones no le habían asignado una función concreta más allá de lo propiamente documental, que nos muestra cómo los egipcios conocían el cielo de una manera magistral, ¿no? Bien, la entrada, ¿cómo estaba la entrada en el momento que fue descubierto por Herbert Willock? Esta es una foto de 1927. Al parecer cuenta en sus cuadernos de campo que están retirando material de ese gran hoyo y de repente hay una piedra adosada a la pared que al mover otra, ¡pum!, cae y revela esta puerta que tenemos aquí, que se ve perfectamente bien excavada en el muro de piedra. Entonces Herbert Willock abrió este hueco que vemos aquí, que luego observándolo, él vio que tenía un primer muro de mampostería, que lo tenemos aquí, que son bloques con argamasa o yeso, pero luego había un segundo muro de barro, que lo tenemos aquí detrás, si lo vemos, separado perfectamente, no sé si se distingue muy bien. Este segundo muro de barro fue horadado, igual que el primero, en época faraónica, con esta distancia, que después hemos podido comprobar, haciendo nuestras comprobaciones allí, que hubiera sido un hueco para permitir la entrada de alguien, después de que se cerró este monumento. Este monumento se cierra en época histórica después de la muerte de sus dueños, en el Mut, del cual hablaremos ahora. ¿Por qué? Porque tenía una función que vamos a explicar también, lo cierto, pero es que lleva su desarrollo. En cualquier caso, como coincide que la caída en desgracia de Hatshepsut, que fue faraón, también implicó la caída en desgracia de Semenú, o el olvido, pues debieron clausurar este monumento porque era algo que primero era secreto, no era una cosa para que conociese todo el mundo, y no era conveniente, parece, que esto se supiera. Pero esto lo veremos ahora. O sea que es un monumento secreto. Esta es la foto que saca Willock cuando entra en el monumento, realmente aterrador, lo digo, porque es que es una bajada de cerca de 60 metros, sin luz, que realmente da la idea, proporciona la idea de que se va a descender a las entrañas del infierno, del más allá. Además, tiene una distancia muy pequeña de altura, pues 1,70 en los sitios más altos 1,70, hay que agachar la cabeza porque entras mal. Y de ancho pues debe tener menos de 90 centímetros, según qué sitios, o sea, da la sensación. Herbert Willock encuentra la primera cámara del monumento con esta cantidad de restos que vemos aquí. Vemos que se advierte que hay textos en las paredes, y este es el techo astronómico.
que son fragmentos de piedra de la excavación, porque normalmente el sistema de los egipcios es excavan la primera cámara, pasan y sacan las piedras fuera del monumento, pasan a excavar la segunda, mueven los cascotes a la primera cámara, pasan a la tercera y a la segunda, y así van trasladando los cascotes de una cámara a otra, de manera que quede la última limpia, y es lo que les dio tiempo aquí, porque estaba inacabado el monumento. Y quedaron las dos, tiene 3 cámaras que vamos a ver, las 2 primeras llenas de estas esquirlas de la excavación. Aquí vemos la cámara B, la segunda en el momento del descubrimiento, también llena completamente de esquirlas. Y este es el plano que hicieron nuestros arquitectos del monumento, en el cual podemos ver la planta con esta entrada estrecha, unos escalones hasta la primera sala que describiremos, otra rampa, escalera hacia la segunda cámara, sin decoración, y otra rampa hacia la tercera cámara. De manera que tenemos, y en sección lo vemos perfectamente bien, como van las 3 cámaras una tras otra. Está excavado en el macizo montañoso, y en una composición compleja de piedra, muy especial, por cierto, que lo estudió nuestro geólogo, de cuarzo, calcita, yeso y otros componentes. Y está a una gran profundidad realmente. La cámara A, la cámara B, la cámara C que llamamos, y tiene 97,36 metros de longitud del monumento, desde la entrada hasta la tercera cámara, y una profundidad de 41,93 metros desde la superficie hasta la última cámara, hasta esta de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, el personaje es un personaje apasionante. Este hombre es Enenmut, que aquí lo vemos con la princesa Neferura. Fue un señor que, teniendo un montón de títulos, el preferido suyo era mayordomo de Amón, y desarrolló la parte más notoria de su biografía durante el reinado de la reina Hatshepsut, al mismo tiempo que Tutmosis III, en el 1479-1457 a.C. Aquí vemos otra estatua suya. Ejerció prerrogativas reales, siendo como era una persona de origen muy humilde, y alcanzó los máximos puestos de importancia en las estructuras de poder de Egipto, ascendiendo desde abajo, porque sabemos que venía del pueblo común, hasta los más altos niveles de la administración egipcia. Pero fue, sobre todo, un gran sabio. Un sabio al estilo egipcio, que sabía tanto de astronomía como de matemáticas, como de geometría, como de todo lo que podamos imaginar, porque el sabio egipcio lo era en un sentido completo, casi al estilo renacentista, ¿no? Como Leonardo da Vinci, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Eran gente muy preparada. Su conocimiento matemático quedó patente, entre otras realizaciones, en la gran obra del templo de millones de años de Hatshepsut. Es el templo de Deir el-Bahari, que es muy conocido, de las terrazas. Él fue el principal artífice, aunque hubo un equipo trabajando allí, pero él fue el director. Bien, estudió y dominó la astronomía, como he dicho, la geometría, la arquitectura y otras muchas disciplinas que configuraban el conocimiento sagrado que los antiguos egipcios consideraban los pilares que sustentaban el mundo conocido por ellos. Poseyó más de 90 títulos religiosos y administrativos de función. Y, sobre todo, fue preceptor de Hatshepsut, que la tenemos aquí en esta hermosa foto. Preceptor quiere decir que él era mayor cuando entró en contacto con ella y fue su maestro, pero luego después todo parece indicar que hubo una relación incluso amorosa entre ambos, y lo justificaré. Y de la princesa Neferurá, que era hija de Hatshepsut y teóricamente de Tutmosis II, con quien se había casado. Bueno, el proyecto, ¿cómo era el proyecto? Esta era la entrada a la TT 353 en el momento que nosotros llegamos allí, antes de los comienzos de los trabajos. Y en el interior teníamos a Senenmut esperando. El proyecto, como decía antes, fue ofrecido por el Servicio de Antigüedades al Instituto en diciembre de 1999. Y en abril del 2003, después de todos los trámites, preparación, estudio que había que hacer y peticiones, se inició la primera campaña. ¿Qué actuaciones hicimos? Aquí vemos una foto como la de Winlow, pero hecha por nosotros. Pues en la campaña de 2004, 5, 6 y 7 se realizaron, vemos con los colores de los créditos, se realizaron las campañas de limpieza y excavación que se ven en las flechas, ¿no? El 2004 se comenzó desde la entrada del hipogeo en este lugar hasta la primera cámara que es esta. En el 2005 se concluyó la limpieza y reexcavación del monumento en las rampas de bajada, la segunda y tercera cámaras, y en la campaña del 2006 se reexcavó el área exterior
para habilitar un pabellón que queríamos poner de presentación del monumento, que finalmente no se pudo rehacer, pero que dieron las excavaciones unos resultados muy interesantes. Mientras en la del 2007 excavamos las partes en azul, también incluyendo esto de aquí que se llama la antigua casa de piedra, que resultó ser un taller de pelucas para la celebración de las fiestas de la diosa Hathor, una diosa con cuernos de vaca típica del Bahari. Pero eso es una conferencia que seguramente tenga que daros la profesora Bethman el año que viene. Bien, aquí tenemos fotos de lo que es el trabajo de excavación y acondicionamiento del interior del monumento, con un trabajo muy duro, verdaderamente, porque aquí cuando estuvimos limpiando el material que había dentro, que era todo polvo de tafla, tafla es una piedra arcillosa típica del área, que se deshace con el agua como si fuese barro, y que como consecuencia de unas inundaciones que tuvo este monumento en el año 1997 o así, que entró el agua a raudales dentro, porque allí cuando llueve de una manera catastrófica, pues arrastró mucho barro dentro, que es lo que tuvimos que limpiar. Así estaban las escaleras cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos el trabajo, y así quedaron después de nuestro trabajo, niveladas, realmente. Y aquí vemos a participantes del equipo controlando excavaciones en un pozo que había al fondo también, etc. El proyecto consistía, como se muestra en este esquema, en habilitar, limpiar, restaurar, no restaurar, consolidar, porque no hubo trabajo de restauración en modo alguno, y limpiar toda la tumba, todo el monumento, para facilitar, acondicionándolo a la visita, pero una visita que protegiese el monumento. Los arquitectos, que siempre hacen cosas maravillosas, en el proyecto nos hicieron esta ideal vista de todo preparado como si fuese un piso para ocupar, muy bien hecho y tal, con un cristal aquí y la pareja contemplando. Lo previsto es que las salas son muy pequeñas, que pudieran entrar no más de 4 o 5 personas al tiempo y pudieran así no perjudicar al monumento con la visita. Bien, aquí vemos la realidad. La realidad es que establecimos una rampa de descenso para proteger los escalones, una rampa reversible, porque los escalones también son de tafla y si mucha gente visita el monumento van a destruir esos elementos que son básicos, que son parte de la tumba, ¿no? Y para eso pues se hizo esta instalación con carpinteros obviamente, instalando unas luces, una iluminación especial museística que quedó de esta manera tan bonita, ¿no? Finalmente. De manera que sí que preservamos el misterio del monumento. ¿Por qué? Porque cuando uno baja, y todavía estaba hace muy poco así, solamente se veían las luces del suelo, luces frías azules, pero quedaba esa masa negra al fondo que no se sabía muy bien que nos iba a recibir, y cuando uno iba a pasar habíamos puesto unas células fotoeléctricas que automáticamente se iluminaban el monumento y se veía en todo su esplendor la primera cámara. Un efecto muy interesante. Vean, esto era el púlpito, como lo llamábamos nosotros, que era el sitio donde el suelo que se había puesto para protección para que las personas visitasen la primera cámara, no más de 5, digo. Y aquí estamos con uno de los equipos, el año que se acabó el proyecto de acondicionamiento, cubriendo y protegiendo la entrada de la tumba y con una escalera de acceso también, protegiéndola contra el polvo y todo lo demás, y con obras que hicimos fuera también de protección contra la lluvia, las arribadas de lluvia y tal. El trabajo técnico como tal, pues lo vimos, fue una documentación fotográfica exhaustiva, realmente tenemos una fotogrametría que garantiza documentalmente la pervivencia del monumento, ojalá que dure para muchísimos años, para siempre. Está documentado con mucha precisión, de manera que si mañana hubiese precisión o necesidad de ver el monumento como es, lo tendríamos a mano. Se hicieron ensayos con 3D en aquella época con esta maquinaria ya obsoleta para hacer la reproducción. Y aquí tenemos a Víctor Capucho, un gran fotógrafo uruguayo que estuvo con nosotros y que fue el que hizo todo el trabajo de documentación epigráfica y arqueológica. Bueno, y aquí estoy yo un poquito menos mayor, trabajando en lo que me era consustancial. Aparte de dirigir el monumento, yo siempre soy el epigrafista, soy el que se mete con los jeroglíficos. Y bueno, aquí estaba trabajando en algo que dio su resultado, que ha dado su resultado, sin duda. Es una cámara maravillosa con unos textos únicos, porque el monumento tiene, de las 3 cámaras solamente hay una, con epigrafía, la primera, que tiene, los textos están en columnas desde el techo al suelo, las cuatro paredes, algo impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, yo pongo un ejemplo aquí de cómo trabajaba, ¿no? Pues primero se compone el texto con lo que llamamos un true type de jeroglíficos, que hay muchos
en francés es logiciel, de jeroglíficos, para hacer las escrituras. Se comparan con los textos publicados para ver las especificidades y, bueno, este es mi cuaderno perdón, de campo. Esto se llama transliteración, pues no se entiende. Y después viene la traducción. Beberé un poquito de agua, con permiso. Bien, entonces vemos que esa inscripción, que aquí se pone S3, es de los textos de los sarcófagos y dice palabras a decir, tus lazos como con Set, que está en Genel, y si está invocado, etcétera, etcétera. Bien, esto dio lugar, los trabajos allí dio lugar a 3 libros a lo largo del tiempo. El primero fue este, de manera que hemos hecho una trilogía sobre Teresa Bedman y yo. Hemos publicado una trilogía sobre el personaje, el periodo y el monumento, o los personajes. El primero fue este, Senenmut, el hombre que pudo ser rey de Egipto, en el cual, esto se hizo en el 2004, se publicó, en el cual presentábamos un poco al mundo de lengua española qué era este hombre y quién era. Ya se sabía, por supuesto, ¿no? Pero para España era un pequeño desconocido, era un perfecto desconocido en este momento, ¿no? Y después publicamos en el 2009 Hatshepsut, de reina faraón de Egipto, que es una nueva biografía de la reina con la esfera de los libros, a la vista de los resultados que ya habíamos obtenido en el manejo del monumento y en el trabajo en el área de Bahari. Y finalmente, ahora, en el mes de septiembre del año pasado, apareció este otro, el libro de las transformaciones luminosas de Senenmut, que son es la memoria de excavaciones, con todo lo que se hizo, y el apéndice es un apéndice que es las 3/4 partes del libro, con todos los textos del hipogeo, compuestos en jeroglífico, transliterados y traducidos con comentarios. De manera que con esto hemos considerado cerrado ya nuestro trabajo en este lugar. Bien, ¿qué actuaciones exteriores llevamos a cabo? Pues como se puede ver en el área, esto es un bar, un restaurante de turistas o una cafetería de turistas. Vemos aquí, este es el lugar donde nosotros estamos trabajando, esta era nuestra tienda, donde el puesto de mando, vamos a decir. Y todo este hoyo, esto de aquí es otra tumba, que no se puede excavar, pero nosotros hicimos este límite aquí para separar el ámbito de nuestra concesión, que era todo esto con la parte superior, del otro, ¿no? ¿Qué se hizo? Hicimos obras para neutralizar los derrumbamientos por erosión natural de la montaña, que como he dicho, es tafla, que es una piedra muy mala, que puede llevar consigo pues derrumbes, ¿no? Creación de una vía de acceso que antes no la tenía, para poder bajar desde la calzada de acceso al templo de Bahari a la tumba para visitarla. Y luego una protección contra un tendido de alta tensión que había, que también se reveló, y protección contra las avenidas de gas pluviales que iban por aquí de manera natural cuando llovía y entraban en la tumba como un fregadero, como si fuese un tragadero de una pila de fregadero, una cosa tremenda, ¿no? Estas fueron las obras exteriores. Y aquí vemos un poco de los trabajos, bueno, unas escenas de trabajo. Aquí nuestro arquitecto, que en paz descanse, Juan Martín Rojo, una persona entrañable, ordenando obras alrededor de la entrada para drenar aguas y, bueno, construyendo muros. Y, bueno, labor cotidiana. El asunto quedó así. Construimos este muro para conseguir que las aguas fluyeran por este lugar y no vinieran directamente a la entrada de la tumba, como vemos aquí, se ve aquí también. Y bueno, y luego el muro quedó así, quedó perfectamente cubierto con una cosa que llaman angiva allí. Es como un mortero tipo, no es cemento, pero es como todas las casas, pero da muy buen resultado. Y al tiempo, claro, había trabajo arqueológico que hacer porque en la medida que estábamos excavando fuera, pues aparecían objetos como estos ladrillos con estampa que llevan el nombre, por ejemplo, de Ames Nefertari, la madre de Amenhotep I, una reina fundamental en la dinastía XVIII, y que eran ladrillos que habían sido utilizados en su templo funerario, que nadie sabe dónde está, pero nosotros encontramos allí algunos, habría que seguir excavando para saber más. Por lo visto fue desmontado, estaba en las cercanías, fue desmontado en época faraónica y los ladrillos fueron depositados en este lugar, algunos. Aquí tenemos a Teresa, la profesora Bedman, componiendo y trabajando en este fragmento de cerámica enorme, una vasija enorme, de época tolemaica, es decir, que estamos hablando desde el siglo III a.C. a prácticamente el primero, porque con Cleopatra VII termina este periodo, y algunos de los objetos encontrados. Se encontraron cosas interesantes, más adobes con el nombre de Amenhotep I, cerámica importante de una cosa que se llama
para la fiesta de Hatzor, la fiesta de la cerveza, pero esto es que es largo de contar ahora, o sellos, como este que tenemos aquí, que se ve un pájaro que es un Horus sanador. Esto es un amuleto que se ponía a los niños o a los enfermos, invocando al dios Horus para que usase al enfermo. Aquí tenemos más datos. Esto es de la excavación de la parte superior, al lado de la casa este es el taller de pelucas del que hablaba antes, Teresa trabajando con cerámica, y aquí haciendo pues excavaciones, bueno, el trabajo normal de Canter, simplemente para poner en situación. No hay que insistir mucho para no perder tiempo, son labores de consolidación, yo con lo mío. Y bueno, una cosa muy interesante, que esto que tenemos aquí son inscripciones hieráticas. ¿Qué es el hierático? El hierático es escritura jeroglífica cursiva. Cursiva. Bien. Realmente, después de nuestras excavaciones, de nuestros trabajos allí, a lo largo de estos, desde el 2003 al 2008, inclusive 5 años, llegamos a unas conclusiones muy certeras, que es que donde todo el mundo había querido ver la segunda tumba de Senenmut, porque tuvo otra, nosotros nos dimos cuenta, viendo una serie de detalles que vamos a explicar, que era un monumento para la transformación espiritual de Senenmut. Claro, me diréis, ¿y eso qué significa? Pues significa que Senenmut, os voy a contar en Román Paladino, que se enamoró probablemente de Hatshepsut y Hatshepsut de Senenmut en secreto, pues ellos soñaron con reinar en Egipto. Entonces estaba Tutmosis III también con Hatshepsut. Pero ellos soñaron con esto. Entonces, pero Senenmut era de clase popular, como hemos dicho, por tanto no podía aspirar, según la idea egipcia, a equipararse con la reina, con el faraón. Por tanto, tenía que sufrir unas transformaciones espirituales para, una vez muertos los dos, en el más allá, tener su alma, su espíritu, el mismo carácter que tenían, se suponía, los los espíritus, las almas de los reyes, que no eran igual a los comunes. Entonces, en el Mut se crea este monumento para transformar, a través de los rituales que cuentan las paredes de la cámara, que es lo que he traducido, su espíritu, y hacerlo un espíritu igual al de los reyes. De manera que en el más allá, ambos dos podrían haber compartido, o compartían, según creían ellos, un destino común, exclusivo de la realeza, pero que Senenmut lo habría adquirido para poder compartirlo con Hatshepsut. Entonces, esta es la finalidad de este monumento. Nunca fue una tumba, y lo vamos a explicar. Bien, digo, ¿qué legado nos ha dejado dentro de la tumba? Y pregunto, ¿fue la segunda tumba de Senenmut o no? Bien. Las evidencias arqueológicas que tenemos es que en las campañas de 1930, 1931 y 35-36, Winlock, el que había descubierto el monumento, habló siempre de la segunda tumba, pero él no quedó convencido, y lo dice en sus cuadernos de campo. De manera, y la prueba es que en estos años, en las campañas del 30-31, 35-36, insiste en reexcavar la tumba que estaba acreditada como de Senenmut, que es esta que tenemos aquí, que está en la colina de Seja Pelburna, es la tumba 71 del catálogo, y la reexcava. Y entonces, ¿qué encuentra? Encuentra la capilla, que está destruida, y encuentra esto, en esta puerta que hay aquí, en la falda de la montaña, encuentra una cámara con los sarcófagos y los ajuares, los sarcófagos de las momias de los padres de Senenmut. Es decir, aquí tenemos el primer indicio de que realmente su tumba era esta, la de Senenmut, y él había reenterrado aquí a sus padres para tenerlos cerca de él. Luego esa es la idea de que efectivamente la idea era enterrarse ahí. Y luego, por otra parte, en esta zona de aquí, Winlock excavó, sacó más de 3.000 fragmentos que conformaron el sarcófago, la caja de piedra, la cuba de piedra, donde iba el sarcófago, tendría que haber ido el sarcófago y la momia de Senenmut. Esto se llevó al Metropolitan de Nueva York y se rehizo, se reconstruyó, de manera que lo tenemos expuesto ya allí. De manera que conocemos el enterramiento de los padres y el sarcófago de Senenmut, que estaba ahí. Bien, por otra parte, en la planta de la tumba 71, vemos que en la parte inferior existen cámaras subterráneas que ya estaban preparadas para recibir lo que es el sarcófago, la momia, los vasos canopos y todo el ajuar. Es decir, esto es la configuración normal, típica de una tumba tebana del periodo, que no es discutible, según los paralelos de la arquitectura funeraria del periodo. Tiene un patio, tiene
una capilla con una serie de pilares, un corredor, aquí estaba su estatua, esto es en la superficie, vamos a decir una superestructura excavada en la montaña, y debajo, al lado del pozo, entrando por el pozo, a unos metros de profundidad estaban las cámaras. Bien, en el interior pues constaban los títulos de él, el mayordomo de Amón. Esto está destruido porque probablemente en época de Ajenatón quitaron el nombre porque era el nombre de Amón. Estaba compuesto de que el nombre de Amón no le gustaba mucho a Ajenatón. Y hecho para Ramoses, nacido de Hadnefer, la madre. Es lo que dice aquí. Está dentro, por tanto, no hay discusión de que es su tumba. Y aquí tenemos el sarcófago de Senenmut, que es importante, con este número de registro del Metropolitan, una foto actualidad, y con las dimensiones que tenemos aquí, 0,88 metros de ancho y 2,36 de largo. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a ver en la entrada de nuestro hipogeo, este es un plano hecho por Juan Martín Rojo, esta es la entrada, se ve perfectamente bien que el sarcófago ubicado aquí con sus dimensiones en proporción adecuada tiene escasísimo espacio para poder ser manipulado, una cosa que pesaba muchas toneladas, porque era de cuarcita roja, una piedra muy densa y muy pesada. Entonces no había capacidad de manipulación con sogas y nuestro arquitecto entendió que hacían falta centenares de hombres para mover este sarcófago y poder llevarlo a la tercera cámara de nuestro monumento, que era el sitio donde debería haber estado. Por tanto, descartamos ya la posibilidad de que el sarcófago pudiera entrar y ser manipulado en nuestro monumento. Y, consecuentemente, tuvimos que pensar que si esto no era una tumba, tendría que ser tendría que tener otra finalidad. Máxime que el sarcófago se había encontrado, como digo, en la 71. Bien. También otra cosa curiosa es que estas fotos, que son muy antiguas, porque son de Whitlock también, del descubrimiento, estos hoyos que tenemos aquí son los llamados depósitos de fundación. ¿Qué es un depósito de fundación? Un depósito de fundación es, lo llaman los arqueólogos, un hoyo, un agujero que se excava en el suelo en puntos nucleares, en puntos especiales que rodean el recinto de lo que se va a construir, y ahí se ponen amuletos, que son estas piececitas pequeñas que tenemos aquí, pequeñas vasijas, pequeñas esterillas, escarabeos con el nombre de Hatshepsut y una serie de datos importantes que dan idea de que... Pero estos depósitos de fundación nunca se hacen en tumbas. Solamente se hacen para templos, para capillas, cosas de culto o para otro monumento especial. Y el hipogeo de Senenmut tenía estos depósitos de fundación. Por tanto, también nos está explicando, nos están diciendo, probando, que no era una tumba, que era un lugar dedicado a algún tipo de culto religioso, el que fuera. Bien, en la primera cámara también descubrimos cómo, vemos aquí el suelo devastado, esto está repasado con adobe, pero para ponerlo más claro, esto está trabajado, pulido, vamos a decir, y esta es la parte del suelo que estaba sin acabar. Aquí, según entramos, debemos pensar, detrás mío tengo el corredor con las escaleras y se entra directamente en esta cámara. Y vemos que hay un espacio perfectamente trabajado que va directamente a esta parte de aquí, que es una estela de falsa puerta. ¿Qué es una estela de falsa puerta? Es, como dice su nombre, así lo dicen los egiptólogos, es una estela de piedra que tiene umbrales, que figura como si fuesen puertas de verdad, que no lo son, pero son puertas por las que puede pasar el espíritu del difunto. Siempre tiene que tener esa posibilidad. Y ahí hay inscripciones con los títulos y el nombre del difunto. Bueno, entonces, esto quiere decir que se facilitaba la entrada para llegar aquí, que era el sitio principal donde había que hacer el culto que fuera a Senenmut o al Ba de Senenmut. Y giraba un poquito a la derecha, según aquí, ¿por qué? Porque habría que hacer algún tipo de libaciones o algún tipo de gestualidades, rituales, que no eran bastante con este espacio sagrado directo hacia la estela de falsa puerta. El hecho es que si ellos devastaron exactamente esta superficie, quiere decir que esta superficie estaba destinada a realizar los ritos que venían mandados dentro de este monumento, que estaban inscritos en estas paredes. Espacio ritualmente utilizable. Estos son planos que hicieron nuestros arquitectos y vemos aquí también recogido cómo viene la escalera con el corredor y el espacio ritual. Y secciones y plantas, no tiene mayor trascendencia. Evidencias epigráficas, es decir, ¿qué dicen las inscripciones? La cámara esta, la primera cámara recoge, ya digo, es un tesoro auténtico. Nosotros lo hemos llamado el libro de las transformaciones luminosas. ¿Por qué? Porque es un libro. Es un libro en piedra, pero es un libro completo, con una serie
de textos muy importantes que por primera vez, conocida para un particular, que no fuese rey, se le permitían tenerlos allí, seleccionados seguramente por el textos rituales, un himno solar, luego fragmentos de textos de las pirámides, que para si no lo sabéis os lo digo, los textos de las pirámides estaban dedicados exclusivamente a los reyes en el Imperio Antiguo, en sus pirámides. Cubrían las paredes de la cámara del sarcófago, los particulares no podían utilizar eso. Él aquí empieza a utilizarlo, todos estos que pongo aquí. Y luego textos de los sarcófagos, que son unos textos también rituales para el mundo más allá, funerario, que se empiezan a utilizar en el Imperio Medio, después del Imperio Antiguo, antes del Imperio Nuevo. Él recogió todo esto de las bibliotecas y decidió hacer un conjunto con estos textos rituales colacionados que formaban un libro con una intencionalidad, porque la lectura de estos textos y la ritualización de lo que dicen los textos estos conducen a un resultado que voy a explicar. Es decir, cómo se transforma el espíritu de un ser normal, según creían ellos, en un espíritu de naturaleza real, faraónica. Bien. Y Libro de los Muertos, por supuesto, que este es típico del Imperio Nuevo, ¿no? Con una serie de capítulos también específicos. Bien, una de las cosas curiosas que nos llamó la atención al empezar la lectura era esta inscripción que tenemos aquí en horizontal, una de las pocas que tenemos, porque todos son columnas verticales, que está escrita en retroescritura. ¿Y qué es la retroescritura? Yo no sé si sabéis algo de jeroglíficos, no lo creo, porque sería mucho saber, pero los jeroglíficos normalmente se leen en la dirección de donde mira el pájaro para atrás, o donde mira el pájaro para atrás y para abajo. Pero esta se lee al revés. Si el pájaro mira para allá, yo tengo que empezar a leer desde allí. Es una manera secreta y en clave, que no todo el mundo puede acceder a ella. ¿Y qué nos dice Senelmut en esta inscripción? Esta inscripción es el incipit del libro, el comienzo del libro, la dedicatoria. Realmente maravillosa. Esta es la inscripción. Empezaríamos a leer desde aquí, hasta aquí, no desde aquí hasta aquí. Y dice: oh vivientes sobre las dos tierras, escribas ritualistas, conocedores de las cosas secretas, adoradores de Dios, no de los dioses. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Recitadlos en salmos. Sahu es algo que hace luminoso, que hace resplandeciente, como los espíritus luminosos de los ángeles, o como si quisiéramos decir, para el mayordomo de Amón Senelmut. Esta es la primera encomienda que hace Senelmut a los que vayan a penetrar allí, que solamente son gente elegida, que son escribas ritualistas, digamos magos egipcios, que conocen las cosas secretas. Esto estaba dedicado a una gente muy especial, no a cualquiera, por tanto era una cámara secreta. Bien, a la entrada nos encontramos a derecha y a izquierda de la puerta con estos cuadros magníficos donde vemos a Senelmut, que solamente le han picado la cara y las manos un poquito. Podían haber destruido todo el monumento, pero no lo hicieron. Esto lo hizo alguien con intención de dañar, pero no mucho, porque dejó completas todas las inscripciones. De manera que lo que él quería que eso se consiguiera, que funcionara, funcionó. Y le vemos aquí en un gesto de respeto, llevándose la mano al hombro izquierdo. ¿Enfrente de qué? De la titulatura de Hatshepsut como faraón. Tenemos aquí el nombre de Horus, la Horus Hathor Useret Kau, que es nombre de Horus, señora del buen Dios, señora de las dos tierras, Maat Ra, hija de Ra, de su cuerpo, Imen, es Genomet Imen Hatshepsut, sus nombres de coronación. Y luego hay algo muy curioso, porque la línea séptima, que está, ¿dónde la tenemos? Bueno, aquí está, efectivamente, nos dice Baketh, su servidor, Setibeth, en el lugar de su corazón, Iri Geset, el que hace los favores, Nebet Tawi, de la señora de las dos tierras. Esto quiere decir, en una inscripción en sentido no absolutamente claro, que él tenía una relación muy especial con la reina, porque era el servidor en su lugar, el verdadero servidor en el lugar de su corazón, del corazón de él. En su corazón era el servidor de ella, y era él quien hacía los favores, los gustos, las satisfacciones de la señora de las dos tierras. Esto es una declaración de amor.
y además hecho en un sitio porque no hay otro monumento de San Edmundo o Jesús donde conste este tipo de inscripción. Y esto es lo que ha dado Pablo quizás a establecer cierto tipo, eso y otra serie de temas como la figura de Neferura, la hija presunta de Tutmosis II, que no se sabe si era él o fue de San Edmundo. En fin, esto es una intrahistoria, pero no he venido aquí a esto. Bien, el hecho es que también en la cámara, en el lugar al lado de la estela de falsa puerta, vemos este relieve que representa a un personaje sentado, probablemente una mujer, quizá Hatshepsut, con la inscripción que dice que su cara resplandezca. Y enfrente, al otro lado, al pie, está Senenmut pintado con la corona roja, que es la corona del Bajo Egipto, perdón, uno frente a otro, en una escena secreta, digamos, de compartir un rol, que es el rol de la realeza. Ella como reina del Alto Egipto y él como rey del Bajo Egipto. Pero esto es secreto también, esto no es público. Y el techo es importantísimo porque en el centro, esta parte de aquí, tiene esta inscripción realmente esplendente que dice que viva el Horus Useret Kau, la de las dos señoras florecientes de años, perdón, el Horus de oro, divina de apariciones radiantes, el rey del Alto y del Bajo Egipto, Maat Karra, amada de Amon-Ra, dotada de vida, y el depositario del sello del rey del Bajo Egipto, el mayordomo de Amon-Senenmut, engendrado por Ramose, justificado y nacido de Jarnefer. Que un particular ponga el nombre de su padre y de su madre al mismo tamaño que el protocolo real de un faraón es inusual, no puede ser. No podía ser. Esto solamente se reproduce luego en tiempo de Amenhotep III, pero no hay parangón, no hay paralelo. Aquí él se equipara por sus ancestros, sus padres, se equipara al mismo nivel que la reina, por tanto se considera a sí mismo, parece que se está considerando como rey. Y sobre todo utiliza aquí una grafía, que es la corona roja, para escribir, que es depositario del sello del rey del norte, que tenía que haber sido con una abeja, pero puede ser así también, y eso está mostrando la posesión de la corona roja. Pero esto ya son criptomensajes. Bien, los textos de la cámara, esto es lo maravilloso. He preparado esto es como si hubiéramos cogido la cámara y hubiésemos desplegado las paredes para entendernos, ¿no? La entrada es por el este, que es la puerta de acceso que vemos aquí. Entraríamos, según entramos a la derecha, y tenemos, los textos nos hablan del difunto momificado, como momia, un ser normal. Seguimos por el norte y vemos que los textos nos hablan del difunto, conoce los nombres de los guardianes de las 7 puertas del occidente, el difunto es alzado en su posición yacente y sube a los cielos, el difunto recibido en la barca solar junto al dios Ra, ya sabéis que se pensaba que el dios Ra por la noche hacía un periplo para volver a salir y amanecer por el este todas las mañanas en un gesto de resurrección. Y luego el difunto inicia su viaje en la barca de Ra también a través de las 14 colinas del Anduat, que eran 14 regiones por la noche. Esto es un poquito complicado. De repente vimos estas inscripciones en tinta, que si las veis y las comparáis con los jeroglíficos, se ve que son claramente distintas. Esto es hierático. Son inscripciones en jeroglífico cursivo, que están en las columnas. Y Winlock, en sus cuadernos de campo, decía, bueno, esto, porque son fechas sin año. Dice, bueno, esto debe ser las notas de inspección de los ingenieros que hicieron este monumento. No, eso no puede ser. Luego hemos visto, efectivamente, que esto está conectado con el techo y que son fechas rituales en las que había que leer precisamente el contenido de esa columna. Porque se supone que hacían efectos muy específicos en función de la situación de las estrellas en el cielo. Para eso el plano. Entonces tenemos fechas. El día 4 del mes de Ajet, que es una de las estaciones egipcias, cuarto mes del mes de la estación de Ajet, día 29, que coincide con nuestro 14 de noviembre. En esa fecha se supone que había que leer esto. Bien, seguimos. En el oeste, aquí se ve, las inscripciones dicen que el difunto conoce los nombres de los guardianes de las 7 puertas, pues si no, no puede pasar. El difunto continúa su viaje en la barca a través de las 14 colinas y llega a la 15ª, que es esta de aquí, que es el oeste puro, donde se supone que se entraba en el Amentit, en el más allá, y donde está la estela de falsa puerta. Y aquí, bueno, hay una serie, yo no os voy a aburrir con los capítulos que hay aquí porque esto trascendería. Tenéis que compraros nuestro libro y ahí lo tenéis todo entero. Pero la 15ª morada, el bello occidente, coincide con la estela de falsa puerta.
Ese es el sitio por el que Senemut iba a entrar y salir en forma espiritual. Y bien que lo decía, hay un himno solar, libro de los muertos, etcétera. Bueno, esto imaginaos cómo está, hay que sacarlo, hay que traducirlo, hay que interconectarlo para ver si tiene un orden de lectura. O sea que esto lleva muchos años de trabajo, ciertamente. Y bueno, y sobre todo hay una cosa, cuando uno está enfrente, esto es la estela de falsa puerta, la parte superior, y cuando uno está allí revisando las inscripciones y lee, el mayordomo de Amón va a aparecer como Nefertum, como un loto en la nariz de Ra. Él va a venir hasta aquí desde el horizonte y los dioses serán pacificados con su mirada cada día. Esto está escrito aquí. Cuando uno está solo allí trabajando, yo tenía siempre la costumbre de leer un poco en altavoz o medio altavoz los textos egipcios para comprobar que estaban correctos y había un eco enorme. Pues, cuando uno está leyendo eso, le dan ganas de salir corriendo. No vaya a ser que... son experiencias realmente inolvidables. Bien, seguimos con las paredes, textos para aburrir, y ya pasamos a la parte sur de la pared oeste. El difunto se transfigura y puede empezar a salir a la luz del día, como los muertos normales en el libro de los muertos, que una de las cosas era que podían salir cada día su espíritu a ver el sitio donde habían vivido. Pero pasamos al muro sur, y en el muro sur el difunto inicia su entrada a través de los 20 pórticos que conducen a los campos de Jotep, que es el reino de Osiris. Ya él ha pasado al reino de Osiris. Hasta aquí es una evolución normal de un particular con posibilidades que se osirifica y puede llegar al más allá para convertirse en un siervo de Osiris. Pero a partir de aquí, dice, el difunto ya ha llegado triunfante a los campos de Jotep y puede entrar y salir desde allí a su antojo. El difunto continúa su paso a través de los 20 pórticos que conducen a los campos de Jotep y llega a esta esquina, y aquí hay unas inscripciones que dicen que él es dueño de la corona roja. Tiene unos ensalmos que le reconocen como dueño de la corona roja, emblema del rey del Bajo Egipto, que un particular nunca puede poseer, y que tenía unos poderes mágicos concretos. La corona blanca y la corona roja eran amuletos de poder, eran diosas, eran divinidades. Entonces, el difunto experimenta su nueva transformación y se convierte en un ser divino, igual a las estrellas imperecederas. Las estrellas imperecederas, que son las del norte, las que no se mueven, eran aquellas que los textos decían que en las que se convertían los reyes en el Imperio Antiguo. El destino de ellos era llegar y convertirse en una estrella del norte que no se movía en el cielo para siempre. Él se convierte, según estos textos, y comparte ese destino, como una estrella imperecedera, como los reyes de la antigüedad. Bien, aquí tenemos el libro de los muertos, los campos de Jotep. No os voy a entretener con esto porque esto es... Y vemos el periplo. El difunto se ha convertido en un ser divino como rey. Ya ha hecho su tema. Y vemos un poquito, bueno, cómo va. El hecho es que él hace una serie de transformaciones, o las tienen que hacer quien haga estos rituales para él. Y si llegamos a esto, la transformación ha finalizado, el ritualista entona himnos a Senemut transformado en un espíritu luminoso. Ahora ya él puede pasar desde esta primera cámara a la segunda y la tercera debajo del témenos del templo de Hatshepsut, en un camino que converge en la calzada procesional del templo, de manera que virtualmente, espiritualmente, se podría unir al espíritu de la reina Hatshepsut para celebrar miles de años de reinado, millones de años de reinado, juntos en el más allá. Esta era su intención. Y esta es la razón de ser del monumento. En el techo tenemos, como os dije, en un lugar tenemos los 12 meses, el calendario, los 12 meses del calendario egipcio, que es el nuestro. El nuestro es el suyo, quiero decir, que eran 3 estaciones de 4 meses cada una. Y en la pared norte, todo este es el norte, y en el sur tenemos representaciones de los planetas Venus, Mercurio, Saturno, Júpiter, Sirio, Orión y el Carnero y Bacos, y los decanes de 300, los decanes son semanas de 10 días. Nosotros tenemos 365 días y uno bisiesto, cada 4. Pues ellos, evidentemente, esto es una copia de ellos. Ellos tenían 36 decanes de 10 días, 365 epagómenos por encima de los decanes, 365, y aquí también consta el año bisiesto. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese mapa celeste era un instrumento para que los ritualistas
supieran cuándo debían leer las inscripciones que había en las paredes, porque por eso están las fechas inscritas en hierático. Mirando el techo, ellos pueden hacer los cálculos y decir, este es el momento ritual según el cielo. Esta es la función de este techo astronómico. Y hay 3 fechas reflejadas, 18 al 19 de marzo, nuestro, culminación de la Osa Mayor, 16 al 17 de julio, en la que Sirio Soti se confunde con el Sol, es el Año Nuevo Egipcio, y luego la medianoche, perdón, que se me ha ido, la medianoche del 14 al 15 de noviembre, que es la culminación de la estrella principal de Orión, resurrección mística de Dios Osiris. Bueno, esto es relativamente complejo, pero bueno, conclusiones. Las conclusiones son un poco las que he explicado. Es decir, las inscripciones hieráticas que hay en los muros, que están en las paredes de la primera cámara, estaban en conexión con el techo. Y con este techo astronómico, como si hubiese un papiro que se desenrolla, ellos podían ver las fechas, ver las paredes y saber cuándo tenían que, como un calendario ritual, como las Biblias o los misales romanos, donde constan según en qué momento hay que hacer qué tipo de misas o qué tipo de rituales. Bien, ¿esto qué es? Nada. Ah, bien, la cámara C, allí se encontró esta cabeza de vaso canopo, que estaba depositada en este pozo que hay aquí, en este mini pozo. Luego, probablemente allí hubieran depositado las vísceras de Senenmut, la idea, ¿no? El cuerpo en la tumba 71 y las vísceras en los canopos momificados en esta otra. Bien, y lo más curioso es que la tercera cámara tiene este techo abovedado que solamente se ve en las tumbas reales de los reyes del Imperio Nuevo, en el Valle de los Reyes. Porque esta tumba, este techo evocaba el decurso solar en la bóveda celeste y era algo simplemente para que pudiera navegar el difunto o la persona que lo utilizaba como el rey con la barca de Ra. Entonces hay un eje estrellado pintado en el techo que marca, lo vemos aquí en la planta, el eje por el cual transcurre o debería transcurrir el periplo celeste del alma de Senenmut. Aquí tenemos muy bien, en este diagrama se ve la primera cámara con la estela de falsa puerta, pasa a la segunda y llega a la tercera. Y ya digo que aquí, esto es el témenos del templo de Hatshepsut, la primera terraza, y aquí ya el va de Hatshepsut pasa transformado para poder compartir los destinos de Jesús. Aquí lo vemos más claro, témenos del templo, a partir de este punto, de la cámara primera, él es un ser divino. Antes experimenta la transformación. Y esta es la realidad y la utilidad de lo que esto se llama la tumba 353, que es un cenotafio con fines de culto funerario y conexión ritual con el templo de Hatshepsut, con el de El Bahari. Aquí lo tenemos. ¿Qué relaciones vimos también con otros monumentos del área? Muy interesante. Hicimos un estudio de los monumentos situados cerca de la TT353, que estaba aquí. Tenemos Babel Hosan, que es un lugar donde se encontró un sarcófago ritual y una estatua de un rey de la dinastía undécima, Montuhotep, etc. No importa, uno que unificó Egipto muchos años antes. Y luego tenemos aquí, en el templo de El Bahari, aquí está al lado, en la parte sur, digo bien, la capilla de Hathor. Y luego el templo funerario de Montuhotep y el templo de Tutmosis III. Vamos a ver. Bien. Haciendo la nueva planimetría y ejecución del estudio arquitectónico de la tumba, del hipogeo, pues descubrimos lo siguiente. Estaban nuestros arquitectos con el Teodolito tomando desde fuera, desde una cota para ver el eje, comparar y tal. Entonces encargaron a la profesora Bellman, que está aquí, que tomase la ayuda para las medidas y que con un walkie-talkie se desplazase hasta ver hasta dónde llegaba el eje proyectado, ¿no? Con este prisma. Entonces ella se puso a las manos a la obra y el 14 de octubre del 2004 desde abajo le decían a la derecha, a la izquierda, ahí, quieta. Entonces en un momento determinado ella, por el walkie-talkie, dice, oye, mira para arriba en la capilla de Hathor, que tiene el muro detrás, y observa algo importantísimo. ¿Y qué observa? Observa que estos dos ojos que están en la estela de falsa puerta, en la primera cámara del Senenmut, están en conexión con la capilla de Hathor. Vamos a verlo. La capilla de Hathor es la diosa de los difuntos. Se representa en forma de vaca que tenemos aquí, y aquí tenemos, aunque te ponga otro cartucho que lo han perseguido, es Hatshepsut, protegida por la vaca que se puede convertir en leona, según ese momento. Y aquí tenemos
a la reina también, que está perseguida aquí, amamantándose de la leche de la vaca. Y aquí tenemos su cartucho. Bien, pues lo que nos enseña Teresa, desde abajo, es que en el muro norte de la parte exterior de la capilla de Hathor existen estos otros dos ojos dentro de óvalos que no tienen lectura jeroglífica en el contexto. Entonces lo que dice ella con el prisma, cuando dicen ahí, se vuelve y ve que la línea que mandan los arquitectos llega justamente al centro entre estos dos óvalos. Claro, ¿qué quiere decir eso? Eso fue un descubrimiento. La mitad norte de la fachada exterior de la capilla de Hathor daba un secreto. Estos dos ojos. Y estos dos ojos en la mitad norte de la fachada este del patio interior, porque entrando a la capilla hay otro muro con otros dos ojos. Igual. Y en la mitad de estos dos ojos hay una línea virtual de la estación total perfecta, que une y comunica los ejes, la parte central de estos dos óvalos. Bien, con un plano que hizo también Juan de la capilla de Hathor, vemos que en la fachada exterior están estos dos ojos, en el interior tenemos estos otros dos, y al final encontramos el santo de los santos aquí, con este lugar, y lo que tenemos es a la reina Hatshepsut entre el dios Amón y la diosa Hathor. Y el eje va a parar directamente a Hatshepsut. Pero ¿quién tenemos al lado, en las capillas de al lado? A Semenmut adorando a Hatshepsut, en secreto. Porque es unas capillas que llevan unas puertas que al abrir la puerta se tapaba la efigie de Suecia. Nadie lo veía. Todo secreto. Entonces, recomponiendo el tema, tenemos la primera, tenemos los primeros ojos de la estela de falsa puerta, de la primera sala nuestra, ojos de estela de falsa puerta en la cámara A. Luego tenemos los segundos ojos en el muro norte exterior de la capilla de Hathor y los terceros ojos en el muro interior también de la capilla de Hathor. Ahí tenemos a Semenmut adorando ¿a quién? A Hatshepsut. Y no tuvimos ocasión de comprobar, porque no estaban las aplicaciones, si buscando un ángulo perfecto, isósceles en este caso, y buscando las orientaciones y mantenimiento de los muros donde se encontraban, pudiéramos haber encontrado alguna referencia análoga en la otra dirección. Pero ya con esto había de sobra para mantener una conexión y defender una conexión virtual entre el monumento en la sala primera con el templo de Hathor en los muros que estamos viendo y el santo de los santos al fondo. Luego, la razón de ser de este asunto, convenciendo la mentalidad religiosa egipcia, era que el espíritu de Semenmut podría ir y venir desde esa capilla a su sala, a su hipogeo, y compartir de alguna manera los destinos de la reina en su divinización como diosa Hathor en esa capilla. Todo un conjunto de misterios religiosos y de cuestiones del más allá muy importantes que para la religión egipcia enriquecen mucho el concepto de la religión egipcia. Y claro, cuando uno entra en todos estos asuntos son mares procelosos, pero realmente son secretos bien escondidos que hay veces que se dejan conocer y manifestar, como tuvimos nosotros el privilegio. Bien, también tenía conexiones con este templo de aquí, que este templo de aquí fue el primero del área, de la zona. Esto es alrededor del 2000 antes de Cristo, un poquito después, 1900. Y Semenmut se fija en este templo para construir el de Deir el-Bahari, que es el de Hatshepsut, con sus terrazas y su rampa, igual lo veis. Es una terraza y rampas, todo igual. Lo hizo Montujote Nejepetra, este señor que tenemos aquí, precisamente coronado con la corona roja. Lo que pretende Semenmut. Porque este señor conquistó el norte y unificó Egipto, después en el primer periodo intermedio. Era rey del sur y conquista el norte y unifica Egipto de nuevo. Y esto es una reconstrucción ideal de los tres templos. Y bien, tuvimos que investigarlo. No hubo más remedio porque para poder sacar conclusiones tuvimos que entrar en lo que se llaman las dependencias interiores de este templo de Montujote Nejepetra en la montaña del Bahari. Pedimos las aplicaciones e ingresamos allí para hacer las exploraciones, las medidas y todo lo que había que hacer. He de decir, a título anecdótico, que la entrada estaba completamente cubierto de huevos de víbora. Era un sitio ideal.
Entonces el inspector recuerdo que dijo, yo no entro. Entrad vosotros si queréis, yo no entro. Pero hubo que entrar, y entramos, y mirad en qué situación la montaña está comprimiendo por la presión, porque hay unos problemas geológicos severos, comprimiendo esta tumba, como todo el Valle de los Reyes y todas las tumbas. Fijaos que ha roto este dintel, que es un bloque de piedra maciza, lo ha roto como si fuese de madera, y está apuntalado con este ridículo tronco. Bueno, la sensación en el interior era muy poco tranquilizadora. Eso os lo puedo decir. Fijaos cómo estaba apuntalado todo para poder hacer las investigaciones. Tomamos los datos, llegamos a la conclusión de que sí, que había habido una inspiración clara, no solamente de la construcción del templo de El-Bahar, y que eso ya se sabía, respecto a la parte exterior de Montujote Nejepetrá, sino de la idea de transformación de Montujote Nejepetrá como rey del norte en su monumento. Idea que copió Senenmut para el suyo, para convertirse en rey del norte en el más allá. Esto era muy importante. Bien, aquí digo, en el muro sur de la cámara A están los textos 220 y 221 de las pirámides, que nos hablan precisamente de ser el poseedor de la corona roja en estos fragmentos que hay aquí, ¿no? Bien, sin comprender la esencia, llegamos a esa conclusión, y se lo dijimos. Había una misión polaca allí desde hacía muchísimo tiempo, más de 70 años, que fueron a verlo y no daban crédito. ¿Por qué nunca habían reparado en ese momento? Y yo les dije, sin comprender la esencia del hipogeo 353 de Senenmut, no vais a entender las claves del templo de Hatshepsut en El-Bahar, porque ambos están unidos y ambos tienen un significado de inicio. Muy bien, porque luego después se usurpa, quitan a Hatshepsut y ponen a Tutmosis III, Tutmosis II y Tutmosis I, pero el tema se hizo para Senenmut y para ella. Y esta momia es la presunta de Senenmut, es anónima, es un nombre anónimo, pero se ha propuesto reconocerla, habría que hacer los estudios, y esta es la de Hatshepsut, que sí está identificada. Nosotros el trabajo que hicimos allí, los ponemos con una imagen ideal, lo fue para ver si les dábamos vida de nuevo, y reconocer a Senenmut como soberano del Bajo Egipto y a Hatshepsut como reina del Alto Egipto, para que así pudieran compartir las coronas de Egipto por toda la eternidad. Ese fue nuestro servicio. Y hemos terminado. Muchísimas gracias. Me he extendido un poquito más del tiempo convenido, pero pido disculpas, pero es que había mucha materia. Si tenéis alguna pregunta, no importa que sea de este tema, de otro cualquiera, no hay preguntas torpes sino respuestas estúpidas. Por tanto, abrid vuestra mente, vuestros corazones y disparad si tenéis alguna, que tendréis. Sí. ¿De dónde le venía a Senenmut la idea de que él quería ser faraón en la otra vida con ella para ese amor que tenían, ser iguales? Pero pensaba que los dioses le iban a permitir ese deseo. Pues una vez en el más allá, ese era su deseo, sí. Pero los dioses iban a consentir que un personaje del pueblo bajo, de tal, que aunque hubiera llegado a altos cargos y tal, pero en la otra vida equipararse a ese deseo, a lo que él quería, ¿le iban a dejar? Vamos a ver, realmente mi especialidad es la religión egipcia, quiero decir, porque mi doctorado lo hice en religión egipcia, aunque he estado trabajando en muchas cosas. Entonces, creo que cuando uno empieza a leer textos, empieza a profundizar y empieza a reflexionar, se da cuenta de que ellos creían perfectamente bien que el sabio por excelencia, el iniciado, el que conocía todos los secretos, el libro secreto de Tot, el dios de la sabiduría, y este parece que creía que lo sabía, tenía capacidad de influir incluso en los dioses. Esa es la grandeza de este monumento. Es que realmente lo que lees allí no puedes dar crédito. Y hay que pensar que se creía lo que... Ahora, esto tiene su origen obviamente en la vida terrestre. ¿Por qué él aspira? Es decir, los dioses, vamos a dar por hecho que los convence o los doblega. Pero ¿por qué él aspira a esto? Él aspira a esto porque hay un problema ahí muy interesante de Hatshepsut, como la auténtica heredera de Tutmosis II, que debió haber sido lo que fue. Finalmente, faraón nombrado de Egipto, pero que la ley egipcia no lo permitía.
Él conoce la historia de Jesús, de Tutmosis II, el padre, de todo el entorno, de Tutmosis I, el padre, de Tutmosis II, el marido, que es un segundón. Y se da cuenta de que ella es la heredera, primero, de una dinastía femenina que funda la dinastía que estaba muy importante, el poder de la mujer, de Tiseri y otras. Y ella es directamente descendiente de estas mujeres y de su padre, porque es primogénita, por tanto, y de gran esposa real. Entonces él ve la gran injusticia que se ha hecho con esta mujer, siendo un hombre más mayor, mucho más mayor que ella. Y se ve que los dos urden, entienden el tema, ven la injusticia de la situación, aunque no podía ser de otro modo, y crean una realidad física en la tierra en virtud del cual él va a hacer de ella un faraón. Y la convierte en faraón. Es obra de ese mismo. Pero porque ella tiene derecho legítimo. Y si excluimos el amor y el enamoramiento de todo este planteamiento, no entenderemos cómo es posible que Senenmut aspire a compartir esa realeza que ha creado para ella, es ser faraón. Por tanto, ellos conciben un plan que es disparatado, es cierto, y que no va a tener trascendencia, no va a seguir, lo saben. Pero por eso construye este monumento secreto que nadie conocía, donde estaban las inscripciones, si no lo hubieran destruido. Y había gente, como he visto antes, hemos visto en el hueco ese, gente suya que iba a entrar allí para hacer los rituales, para él, que nadie iba a saber. Y consecuentemente iban a conseguir para el más allá lo que sabían que les iban a negar en el más acá. Todo el templo de Bajar, en muchos sitios, en salas, está el nombre críptico de la reina Hatshepsut, el nombre de coronación, como faraón, Maat Karra, no con los jeroglíficos convencionales, sino con jeroglíficos que secretamente, para el que sabía leer, significaban lo mismo. De manera que preservando el nombre de la reina como faraón para siempre, de manera oculta, como él se ocultaba, eso iba a quedar allí y iba a funcionar, porque los que pasaban por allí no lo entendían. Todo está plagado de secretos para este hombre, tendentes ¿a qué? A preservar precisamente esa unión eterna entre ambos como reyes de alto y bajo. Gracias. Nada. Sí. ¿Cómo llegó Senenmut a ser todos estos altos cargos? Porque si era una persona al principio común y todos estos conocimientos tampoco eran accesibles a los particulares, ¿cómo él llega a tener esos cargos y a crear todas esas aspiraciones? Bueno, él se enrola, vamos a ver, hay en el libro de Senenmut, el hombre que pudo ser rey, nosotros proyectamos una tesis, en virtud del cual él es un niño de un pueblo de Montis, un pueblo al lado de Tebas, de familia humilde, pero un niño muy listo. Y probablemente los sacerdotes del templo de Montú, un dios del área, que observan a los niños jugar en las callejas, dicen y elegían a la gente de superior nivel para llevarla al templo e iniciarla. De hecho, él sale como escriba, conocedor de todos los sistemas jeroglíficos y de todos los textos, y se incorpora al ejército de Tutmosis I como escriba militar y sigue las campañas del rey, y desde ahí empieza su carrera administrativa, vamos a decir. Pero antes, con seguridad, ha sido objeto o sujeto de iniciaciones en los templos, porque el conocimiento en los templos era esotérico. Esotérico quiere decir lo contrario de exotérico. Exotérico es lo que vemos, esotérico es lo que se oculta. Y sabemos que el conocimiento en los templos egipcios se hacían de boca a oreja, del maestro al discípulo. De manera que él, con seguridad, cuando sale, ya tiene un bagaje iniciático superior que le permite ser el sabio del que he hablado al principio. La sociedad egipcia, sobre todo la realeza, Tutmosis I, Tutmosis II, le reconocen esos poderes, esas facultades de conocimiento. La sabiduría era muy respetada, porque el hombre sabio, al final, lo que era un gran mago, pero no mago de magia negra, ni un mago ¿cómo decirlo? Falso, ¿no? De superchería. No. Mago porque, según creían, yo todo digo según creían ellos, eran gentes capaces de doblegar a los dioses o de conseguir efectos desde lo sensible a lo insensible, a través de el conocimiento de fórmulas debidamente entonadas y en medio de un ambiente ritual propicio, que solamente ellos conocían. No voy a entrar ahora en este tema porque se sale de la conferencia, pero obviamente no podemos ignorar
zonas como el Caribe y en otras zonas, yo sé que tú eres de Venezuela, ¿no? Tú sabes bien que la magia funciona. Bien, a veces para mal. Pero quiere decir, los egipcios eran expertos en este asunto. Entonces yo debo entender que este hombre tiene todo el conocimiento de que podían dar los templos, las casas de la vida de los templos, ser un iniciado y tener el auténtico poder que era el que le hacía influir en las voluntades reales, y reconocido que era, sus cargos venían solos. Pero cuando le nombran preceptor de Hatshepsut, que es la primera hija, la hija mayor de Tutmosis I, y después preceptor de Neferura, eso implica un tema de confianza real que hace que le den más y más cargos. Y el que haya tenido hasta 90 quiere decir que es lo que estás preguntando. ¿Cómo es posible que un hombre de baja extracción llegue a ese poderío? Porque cada cargo tenía fincas y tenía propiedades y cosas, es decir, un hombre riquísimo, con mucho poder. Entonces, esto mismo es la demostración de la importancia del cursus vitae, o sea, del camino de este hombre por la vida, para llegar desde abajo hasta arriba, a lo más. Sí, dime, bonita, tenemos aquí un personaje que me quiere preguntar algo, dime. Pues que no me da tablet, profe. Dame la tablet. Ah, ¿tienes que sacar la tablet para preguntar? Sí, pues lo que he pintado es una diosa. Sí. Es una diosa que se llama Bastet. Bastet. Sí, pues lo que pasa en el juicio de Siris es que le pesa en el corazón al que se muere, porque quieren ir al campo de Jote. Pero está la tumba de él, porque él es el que pesa el corazón. Y tiene que pesarla igual, porque si no, no le dejan, le come almas. Muy bien, esa es la pesada del corazón en el juicio de Osiris. Tiene 4 años, ¿eh? Tiene 4 años. Este personaje tiene 4 años. Tiene que ser... Les he contado de esto. De un libro. Un libro que le hago de tablet porque a mí me gusta. Muy bien, Es decir, que tengo aquí las cosas para ver. muy bien. Pues oye, que estupendo. Te vas a hacer egiptóloga, ¿eh? Te vamos a llevar a Egipto. Sí, pero esto no de Egipto, esto es de Vallanados, que es muy bonito. Hay jeroglíficos, Sí, hay jeroglíficos, bueno. cosas de mañana que es igual que eso. Pues lo que pasa en Vallanados es que hay... Bueno, Yo no le... me están haciendo preguntas. Es que me están haciendo preguntas otros. Yo ya te he contestado, pero eso tuyo es muy importante, ¿eh? Sabes mucho. ¿Quién más tiene más preguntas? Sí. Pero si solo podría leer. A ver. Luego, Mi pregunta era sobre la Damnatio Memoria. sí. Ha enseñado que la figura de Senemut ha sido, se la han picado, la han destrozado, pero aún así es un lugar, como era una zona secreta. No sé si quién tuvo acceso posterior luego a esas salas. Por ejemplo, luego la Damnatio Memoria se ve en la figura de Hatshepsut, o por ejemplo en otros funcionarios como en Yehuti, en la tumba. Sí. Vamos a ver, la Damnatio Memoriae, para empezar, es una institución, lo digo para el resto, sino es una institución, es un nombre latino que lo que indica es la persecución de la memoria. ¿Por qué? Pues porque los egipcios pensaban que el asunto después de la muerte era hacerse Osiris y tener vida eterna. Si te destruían la memoria, el nombre o el rostro, no tenías posibilidades de sobrevivir. O sea, y debo decir, como experto conocedor del terreno, que hacen la Damnatio Memoriae por todos lados. Eran canallas, quiero decir. O sea, hay poquísimas tumbas donde se encuentren los rostros indemnes de los propietarios. Pero bien, por lo que haces en el muro. La pregunta era, ¿quién hizo eso? ¿Entiendo? ¿Y por qué se hace de una manera proporcionada, vamos a decir? ¿O cuál es? O por ejemplo, como era un lugar como secreto, como Entiendo. tuvo acceso. Bien, nuestras conclusiones son, porque nos hicimos la misma pregunta, vamos a ver, alguien ha entrado allí y ha picado la cara y las manos, pero no ha picado los nombres, ni los títulos, ni las inscripciones. Y él está con un grafito completamente reconocible en la entrada, que es ese que he enseñado al principio de la conferencia, de manera que su rostro sigue. Eso fue alguien que fue allí y lo hizo con poquitas ganas. Claro, le dijeron, ¿qué es lo que pasó? Mueres en el Nur. Y Hatshepsut desaparece en el año 22 de Tutmosis III. No se sabe más de ella. Se supone que tal, y sabemos que murió de cáncer, tal, pues, quiere decir que muere él y ya Tutmosis III llega a la edad madura,
coge las riendas solos del poder y aparta a Hatshepsut. En el mismo momento que eso sucede, como Hatshepsut ha hecho cosas de la mano de Senenmut que no eran aceptables, pues hay un grupo seguramente de fieles del rey que dice, no, esto hay que perseguir la memoria de este señor y hacernos gay y tal y cual. Pero hay gente ahí que estaban muy cercanos a Senenmut, que reciben las órdenes, las van a cumplir. Igual el propio Tutmosis III, que no odió a Hatshepsut, contra lo que se crea, sino que dijo, hágase, pero con cuidado, porque tiene más persecuciones de Hatshepsut con mucho cuidado también, que son ridículas. Entonces, nuestra observación es que han perseguido la cara, pero muy poco. Tenemos la cara de él, tenemos un montón de estatuas, imágenes de él, iconografía con sus rostros y sus títulos sin perseguir. Es decir, si hubieran querido hacer una Natio Memoriae en condiciones, lo hubieran hecho total, porque cuando quieren lo hacían maravillosamente. No, hicieron una cosa así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el prestigio de Senenmut y el de Hatshepsut estaba indemne y hubo mucha gente que estaba a su favor, incluso cuando se restauró por parte de quienes fueran la legitimidad o la presencia solo del faraón varón y no de la faraón femenina. Y que, bueno, se volvió al orden, vamos a decir, ortodoxo del desenvolvimiento del cosmos o de la cosmovisión egipcia, y esto se dejó ahí de una manera oculta. Y evidentemente lo que sí se ordenaría es tapiar este monumento. Pero yo creo más con idea de protegerlo que de destruirlo, porque si hubiera querido destruirlo, hubiera destruido. Y el hecho es que teníamos ese hueco que descubrió Wendock, que estaba ahí, para que alguien entrase ya muertos en el mundo, con toda la prohibición de lo que queramos y toda la persecución que queramos, para que pudiera hacer los rituales para él. Entonces hay que decir que había un mundo clandestino, un montón de gente que estaba a favor de Senenmut y de Hatshepsut, que siguieron practicando lo que él pretendía, puesto que el orden oficial ya iba por otro lado, pero no se cumplieron las órdenes a rajatabla. No hubo voluntad de destrucción. Eso es lo que yo creo, eso es lo que creemos. Claro, por ejemplo, la tumba de Yehuti, que también es de la misma época, sí que se ve Sí. completamente destruida. Claro, ahí lo han destruido, pero vamos, completamente. Total. Sí, sí. Y ya te digo, por las tumbas del periodo, es muy difícil, no solamente de la época de Hatshepsut, de todo el Imperio Nuevo, las tumbas, pero del Imperio Nuevo y de antes, allí. Es muy difícil encontrar imágenes intactas de difuntos en las tumbas. Siempre han tenido enemigos, y siempre, ya sea por lo oficial, ya sea por lo privado, se han encargado de destruir la memoria de estas gentes. Nada. Más. A ver, ¿teníamos ahí una? Sí, es que tenemos una línea antes. Sí, dime. Un momento durante la exposición, cuando estaba enseñando algunos jeroglíficos, que subrayó el hecho de que, bueno, no de estos, de las paredes ponía los seguidores de Dios y no dioses, y dijo que eso era importante. Ah, sí. ¿Qué es lo que quieren decir con eso y por qué es importante? Bueno, según mis investigaciones, que no soy el único, porque los expertos en religión egipcia son muchos y ya no son muy antiguos los que han sugerido la creencia egipcia en la unicidad divina, desde época del Imperio Antiguo, sino antes. Entonces, tenemos textos, por ejemplo, la sabiduría de Tahote, de la dinastía V, que hablan precisamente de lo mismo, el que sigue la senda de Dios, el que sigue el camino de Dios. Los egipcios distinguían muy claramente en las grafías, cuando podían poner Necher, Dios, o Necheru, en plural, dioses. Entonces nosotros hemos traducido la palabra Necher como Dios y por tanto, bueno, es una aproximación. Son manifestaciones de lo divino, más bien como ellos lo concebían. Pero que él ponga en este tema aquellos que adoráis a Dios, nos está manifestando que había una élite iniciada que no era de esta época, que era de siempre, era la casta regente, la casta controladora de Egipto, la sabiduría, los sabios de Egipto, que conforme eran iniciados con seguridad llegaban al conocimiento, por experiencias diversas, de que Dios es único, llámelo como quieras, unicidad divina, cuando el panteón egipcio se nos aparece como una selva de dioses. No, son manifestaciones de un gran principio divino. Entonces, Tahotepari, Senenmut en este lugar, Petosiris en el siglo IV a.C. y otros muchos sabios iniciados nos hablan de Dios, no de los dioses, en según qué contextos. Y son contextos todos de conocimiento, de línea de vida y de creencia superior. Entonces es importante, ¿por qué? Porque Senenmut nos muestra como uno de estos iniciados
Y a través de este asunto se nos dice que hay otras gentes, los sacerdotes, lectores, especialistas, que creen en Dios y adoran a Dios. Luego había una práctica habitual, oculta, esotérica, de adoración y veneración de un gran principio divino, único. O sea que esto formaba parte de una realidad auténtica de la cosmovisión egipcia, de la realidad egipcia, no patente para el pueblo eran dioses, eran manifestaciones. Pero la gente que sabía que había que adorar una unicidad divina porque era lo que había. Entonces, este texto es importantísimo porque es una prueba en medio del camino de la historia de Egipto, desde el Imperio Antiguo hasta el siglo IV, si queremos, de que hay una constante, de que hay gente que sabe que es unicidad divina. Y no por casualidad es en Egipto donde arraiga el cristianismo de una manera muy furibunda, muy tremenda. Pero eso es otro tema. Estaban preparados a lo largo del tiempo para aceptar perfectamente bien la unicidad de Dios. En un país que todo el mundo diría, cuando llega el Champollion y ven llegar, dicen, pues si esto tienen lleno de dioses todo, pues esto es una selva. No, esta es la apariencia externa, porque los iniciados sabían perfectamente bien, y lo manifestaban documentalmente, que Dios era uno, o había unicidad divina. Por eso he dicho que era importante. Gracias por recordarlo. Sí, que teníamos por aquí. Yo quería preguntarle, era exactamente lo mismo, pero quería preguntarle si tenía conexión eso después, con lo que hubo, creo que mucho después de Agamenón, ¿no? Que no fue Agamenón el que... Ajenatón. Sí. Ajenatón, que era monoteísta. Bueno, vamos a ver, sí, ese es otro problema, porque ese por mor también de una... Lo mío es la religión egipcia, pero también es la dinastía de Octava, el periodo de Amenhotep III, el padre de Ajenatón. Eso es otro tema también que viene unido, es en un contexto, vamos a ver si la pregunta es muy interesante. Si tú coges un libro de Egipto, el señor que va a haber inventado, descubierto el monoteísmo es Ajenatón. Antes nada, pero estamos viendo que no es así, que los iniciados ya sabían algo de esto. Ajenatón lo que genera, lo que representa con su padre Amenhotep III, esto es dinastía decimoctava hacia el 1320 a.C., 1360 a.C. Lo que representa es una idea político-religiosa para enfrentarse a los cleros de Egipto que están sojuzgando a la Casa Real. El clero de Amón, del dios Amón Todopoderoso en este momento, tiene todo el poder y quiere sojuzgar a la Casa Real. Amenhotep III decide que se va a divinizar como el Atón, el disco solar, donde reside Ra, eso dicen los textos, pero en la tierra. Y él va a ser el Atón viviente. Y va a proclamar, entre otras cosas, un principio de culto exclusivo y excluyente de los demás dioses. Eso ha sido interpretado por algunos investigadores como una imposición de descubrimiento del monoteísmo, pero también se habla de genoteísmo, es decir, un dios principal sobre otros, porque la revolución amárnica no pudo imponerse a todo Egipto. Pero en todo caso, la idea de ellos era, recuperando un conocimiento esotérico de iniciados, para ponerlo a la vista de todo el mundo, porque lo pusieron a la vista de todo el mundo, y esa es la gran fuerza de la reforma atoniana, vamos a decir, es decir, universalizar la idea de la unicidad divina, en vez de ser cosa de iniciados, no, para todo el mundo. Quieren dotar a Amenhotep III padre de un poder que no pueda ser discutible por ningún clero de cualquier otro dios. Es el dios Atón viviente y es el único, como dicen los himnos del Atón. Eres el único, eres no hay, o sea, ni siquiera es superior a nadie, es que es el único dios. Pero esto que viene de una realidad religiosa antigua, que es asumido por la Casa Real en este momento, en época de Amenhotep III, yo lo he interpretado siempre como un uso, a ver si lo digo bien, indebido, pero anunciado, de una cosa que formaba parte de los secretos más íntimos del conocimiento egipcio. Utiliza indebidamente para cargar de poder a Amenhotep III frente al clero de Amón y otros sacerdocios, de que él es el Atón viviente y es el único dios. Los demás no rigen. Entonces ahí estamos en presencia de una lucha política, de una herramienta de ejercicio del poder político que requiere algún tipo de visión específica, no exclusivamente tradicional egipcia, porque además la familia real, Amenhotep III y Ajenatón, tenían 3/4 partes de sangre no egipcia.
Es decir, que venían por parte de la madre y de otras familias, venían conectados con una cultura, la cultura mitania, que estaba en Anatolia, en la zona de Anatolia, en Turquía, que tenían un culto solar a un dios que llamaban Teshub, y que mezclado con la tradicional idea religiosa de Ra en Egipto, más los conocimientos iniciáticos, mezclado adecuadamente, podía dar un producto que iba a poner de manifiesto la unicidad divina universalmente. Ahí está lo revolucionario, pero que no era genuino de ellos. Quiero decir, yo creo que lo usaron con intención política, lo que ha tenido una trascendencia enorme, como podemos saber, porque a partir de esa idea explícita del monoteísmo, vamos a decir, en Egipto, pues viene la configuración de los protohebreos, de la creencia en Yahvé, etcétera, y cual, por lo que se puede ver por los textos y las cronologías comparadas, y ya sabemos lo que ha movido el monoteísmo en la historia de la humanidad hasta aquí. Por tanto, que duda cabe que eso arranca de allí, pero bueno, quizás tenía que ser así, no sé, por eso digo destinado, porque no sabemos. Como decía Santa Teresa, Dios escribe recto con líneas torcidas. Nunca se sabe. Pero el caso es que la historia va dando esto, y tampoco por casualidad, insisto, fue Egipto, será Egipto, el lugar donde arraigue el cristianismo, la realidad neojudaica de los seguidores de Jesús, que se convierten de ser simplemente judíos, seguidores de Mesías, en gente de otras gentiles que aceptan y asumen este mensaje, y ya no es judaísmo renovado, ya es cristianismo, seguidores de Cristo. Y esto sucede básicamente en Egipto y se traslada luego a Asia Menor, pero esto es otra historia. Son pocos años, pero esto es así. ¿Más preguntas? Sí. Sí, ¿por qué aparece representada la diosa Hathor al lado de Hatshepsut? ¿Está vinculada a Sí. ella? Sí, vamos a ver, entre las cosas maravillosas que hace este Senenmut, era una cosa, es un hombre que no tiene límites, decide que puesto que el templo lo va a construir en ese circo rocoso era un fenómeno de topografía sagrada que representaba los cuernos de la diosa Hathor, una diosa de un altísimo prestigio en el sur de Egipto, diosa del cielo, diosa de los difuntos. Hathor quiere decir la casa de Horus. Isis luego tendrá este papel también, un gran prestigio. Entonces, ¿qué hace? Además, la leyenda de la diosa Hathor es muy bonita porque es el ojo de Ra, es el vengador de Ra. Cuando los humanos se rebelan contra el dios Ra, hay una diosa que se llama la diosa lejana, que está en Nubia, que es Hathor, el ojo de Ra, que baja de la frente de Ra y se convierte en leona. Y se va a Nubia y se pone rabiosa y decide que va a destruir. Los dioses deciden que la humanidad tiene que ser destruida, y ella se encarga de destruir la humanidad, pero como la diosa leona Sehemet o Ueret Hekau, que es la que aparece en Leona, en la que he visto en la foto. Y entonces hay una leyenda muy bonita que dice que, bueno, que los dioses se arrepienten, Ra se arrepiente y manda a dos dioses, el dios Tot y el dios Bes, el enano que salta y canta, para ver si con gracia la quitan la furia a la diosa leona, que está matando a toda la humanidad, y a ver si lo convencen. Bueno, tal, que le mezclan cerveza con henna, que es un tinte rojo, en unas cántaras, la hacen creer que es sangre humana, ella lo bebe, se emborracha y se apacigua. Y cuando se apacigua, esa leona se convierte en una diosa benéfica, que es la Hathor. Las vacas pues son siempre positivas, benéficas. Y es el otro aspecto de la divinidad, una divinidad terrible con ánimo de destrucción y al mismo tiempo, si se la propicia, pues benéfica, de la música, de la pintura de la cara, de la cerveza. Entonces, ¿qué es lo que hace Senenmut? Como Senenmut sabe que va a haber persecución y que le convierte, trata de asimilar a través de sus rituales a la diosa, a la reina Hatshepsut, convertirla en la propia diosa Hathor Sekhmet, para protegerla. Si alguien va a ir contra ella, va a sufrir el castigo de la Sekhmet terrible. Y entonces por eso le hace esa capilla. Y en esa capilla los rituales están todos dedicados a convertir la esencia de Hatshepsut en la diosa Hathor Sekhmet. Por eso está allí. Por eso construye el templo de El Bahari. Y por eso
Bueno, es que hablar de este hombre es no acabar, porque no te puedes imaginar cómo imaginaba. Pero la idea es protegerla de esa manera, perdón. Y dotarla de esta personalidad divina asimilada a la vaca, Hathor, como si fuera ella misma, y poder actuar en defensa de su memoria después, porque sabía que lo que venía iba a ser así. ¿Alguna pregunta más? Sí. Perdón. La defensa que ejerce Selenmut hacia Hatshepsut también se ejerce hacia él mismo, porque si no me equivoco, los personajes de la corte de Hatshepsut, con el cambio de gobierno a Tutmosis III, desaparecen casi instantáneamente. Entonces, ¿cabe esperarse un complot para apartarlos del poder o simplemente un asesinato? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente Selenmut tuvo una gran cantidad de colaboradores. Es decir, los cortesanos de Hatshepsut eran de Hatshepsut y de Tutmosis III, pero Tutmosis III, tú sabes, era jovencito, ¿no? Cuando viene la incorporación de Tutmosis III en su madurez al trono, hay otros, probablemente el clero de Amón, probablemente, aunque el clero de Amón estaba muy cerca de ella también, pero otros que dicen, no, esto tiene que finalizar. Si esto sucedió, digamos, como una consecuencia de un golpe de mano en el cual se arrestan, vamos a decir, todos los funcionarios o cortesanos de Hatshepsut y se replantan, no se supone, por los nuevos o por los que estaban esperando el cambio de poder, o no, yo pienso que no fue así. Yo pienso que no fue así, sin perjuicio de lo que dices tú, que efectivamente se constata persecución de memoria en cortesanos que han estado vinculados a Hatshepsut. Tenemos un censo. Pero probablemente eso vaya unido indefectiblemente al hecho de que la propia memoria de Hatshepsut es perseguida como faraón, que no como gran esposa real de Tutmosis II, porque se destruyen sus imágenes con Herúreos y con su ejercicio como faraón, pero sus imágenes como gran esposa real de Tutmosis II se preservan. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay una doble idea, que es muy egipcia, lo era y lo sigue siendo, en virtud de lo cual puede ser lo propio y lo contrario. Es decir, sabemos, como en un principio de moral kantiana, que esto debe ser así, es decir, el rey tiene que ser hombre y el faraón, y una mujer no puede ser faraón, y al mismo tiempo tener dentro de nosotros una afección o una complicidad o una sumisión o un reconocimiento a Hatshepsut como faraón y a Selenmut muy respetado. Entonces, yo pienso que no debió ser tan sangriento. Selenmut muere, desaparece físicamente, porque era mayor, etcétera, igual, y ahí decae y muere Neferurra también, la que tenía que ser la dinasta femenina para seguir manteniendo un poco la línea esta de mujeres con importancia al lado del faraón varón. Se desmantela todo el asunto por sí solo. Y al hacerse la restauración del poder único de Tutmosis III, que tiene sus efectos, porque aparta a todas las mujeres en un gineceo especial en el Fayum, para que no vuelvan a molestarle, las quita allí. Se vuelve al orden, pero sin acritud. Por tanto, las persecuciones, que es lo que tú manifiestas, de servidores de Hatshepsut en sus tumbas, pueden haber sido consecuencia de una oleada, digamos, de efervescencia, de repulsa de algunos frente a lo que había pasado, para reponer la idea ortodoxa de nuevo. Ya sabes que siempre hay gente que es muy furibunda de lo nuevo, ¿no? o de reponer. Y eso sucedió así, efectivamente. Pero no tiene parangón ni conocimiento ni comparación con persecuciones de memoria en otras tumbas de otras épocas, de personajes que puedes ver en la necrópolis tebana. Entonces, si haces comparaciones del nivel de intensidad de saña, te das cuenta de que aquello de esta gente está hecho, pero no con tanta fuerza ni tanto rigor como cabía esperar. Así que pensemos que conciliaban en su cabeza, creo yo, o en su corazón, ambos sentimientos de fidelidad. Tutmosis III con el orden ortodoxo, pero Hatshepsut y Selenmut eran y fueron, yo qué sé. Eso es lo que pienso, pero... Sí, ¿había alguna pregunta más por aquí? ¿No? Pues bueno, pues nada, muchísimas gracias y esperamos que el año que viene podamos también participar de nuevo con vosotros aquí.